Corintios capítulo 4 y terminamos en el verso 13, ¿no fue el último que vimos? Si no estoy equivocado, ¿sí o no? ¿Qué decía el verso 13? A ver, recuérdame, alguien. Grandes títulos de los apóstoles de Cristo, ¿no? Hemos venido a ser la escoria del mundo. Y recordamos que estaba hablando el apóstol. Bueno, ha estado hablando temas muy importantes, centrales, la sabiduría, tener esa sabiduría para con las cosas que Dios me ha dado. Y les da un ejemplo, ¿no? Ustedes que se quieren exaltar tanto, nosotros los apóstoles vean cómo estamos. Es decir, les estaba dando una exhortación a los hermanos de Corinto y que hoy también debe de ser una exhortación a nuestra vida. Ciertamente, los estaba exhortando a que no se desviaran de la verdad que habían escuchado, porque la verdad que habían escuchado no era de parte de hombres, sino era de parte de Dios. Estaban recibiendo el mensaje de salvación, estaban recibiendo la sabiduría de parte de Dios y en ningún momento pudieran desviarse, porque al empezar a desviarse ya estaban haciendo hasta ídolos a los hombres. Ese es el contexto de lo que hemos estado leyendo, que necesitamos la sabiduría de Dios, que debemos desechar la sabiduría de los hombres. Algo que se predica cuando a alguien se le habla, el evangelio, no es decirle, haz una decisión por Cristo, porque no nada más es una decisión. Con los del instituto lo hemos visto. Es no nada más hacer una decisión porque a veces es sí decido por Cristo, pero todavía mantengo todas mis otras situaciones, sino es decido rechazar todas aquellas situaciones y todos aquellos pensamientos y fortalezas que yo tenía antes de Cristo. No nada más es una sola, sino es completa y totalmente desechar todo lo anterior para volverme hacia mi Señor. Es decir, reconozco que Cristo es el Señor hoy de mi vida. Porque si yo nada más le voy y le digo de esa forma, una persona puede creer en el Señor, pero puede seguir creyendo, no sé. Hay cristianos budistas, hay cristianos feng shuistas, hay cristianos, bueno, cristianos católicos, cristianos de todo. Entonces ellos hicieron una decisión por el Señor, pero se les olvidó que tenían que rechazar todas las cosas anteriores. Porque entonces tiene que venir el Señor como el supremo de su vida. Entonces viene una exhortación de parte de Dios, pero vean algo bien importante que les habla aquí el apóstol Pablo en el verso 14, que es donde nos quedamos. Les dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino ¿para qué? Para amonestarlos, como a hijos míos amados. Mire, hermano, es verdad, a veces el ministro, el predicador, tiene que ser firme con lo que está hablando. Porque aparte, si la palabra es firme, pues no la puede diluir, ¿no? Si Dios está reprendiendo con respecto a un pecado, el ministro no puede decir, bueno, pero no es tan malo. No, si Dios dice esto no puedes hacerlo, el ministro ¿cómo tiene que ir? No, con firmeza, porque no está hablando su mensaje, sino está hablando el mensaje de Dios. ¿Entendemos eso? Pero el apóstol les quería dejar algo bien claro. Hermanos, no les estoy exhibiendo hasta sus malas prácticas porque quiero avergonzarlos. Ese no es el fin. Y ese no es el fin de un ministro verdadero, sino por lo que quería que era amonestarlos, reprenderlos. ¿Para qué? Para que se volvieran nuevamente al camino. Dice, como a hijos míos amados. Vamos a entenderlo así, cuando un ministro nos habla la verdad del evangelio, aunque nos ofenda y nos duela, nos está mostrando más amor que aquel que se calla y nos deja en nuestra misma situación sin traer una exhortación de parte de Dios. Es decir, ¿cómo un ministro va a mostrarle el amor a los que les está predicando? Pues hablándole la verdad, no la mía, sino la de Dios. Si la verdad te está confrontando, es Dios confrontándote y yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, que es predicarte el evangelio y en ciertos momentos o en muchos momentos confrontarte con tu condición, con tu pecado.
Pero no lo tomen de esta perspectiva, como les decía aquí, para que quiere uno avergonzarlos, quiere uno exhibirlos, quiere uno hacerlos menos. Todo lo contrario. Es lo mismo con los padres. Si tú amas a tus hijos, cuando ellos están haciendo algo incorrecto, ¿qué haces? No, los reprendes, ¿no? Los reprendes. ¿Por qué? Porque si no los reprendes, no los estás amando en verdad. Aunque digas que son tu tesoro. Ay, mi tesorito ahí va. Ay, deja mi tesorito que haga. No, le estás haciendo un daño. Es un amor equivocado. Y todos tenemos, como padres, tenemos que estar bien al pendiente de eso, ¿no? O sea, que no sea un amor, que no sea conforme el amor de Dios, porque el amor de Dios reprende, Dios al que ama, disciplina, dice la Escritura, ¿no? Y es lo mismo desde esta perspectiva, Él les está hablando. Aquí hay una cuestión que llega a salir, ¿no? Con respecto a algún pensamiento que se da ahí. Es que, ¿existe el Padre espiritual o no? Sí y no, podríamos entenderlo, ¿no? No en el sentido de que soy tu Padre espiritual y tú haces lo que yo te diga, pero sí en el sentido como lo está hablando aquí Pablo, como Él los llevó y Él tenía una autoridad sobre los de Corinto, de Dios, no de Él. Él tenía una autoridad, ¿sí o no? La estaba ejerciendo en este momento. Desde esa perspectiva podemos entenderlo. ¿Por qué hoy no se usa ya eso? Porque se ha hecho una malversación, ¿no? Del Padre espiritual. Porque el Padre espiritual te dice, tú eres mi hijo y tú te quedas aquí porque si no eres un desobediente y te maldigo, ¿no? Tú te quedas en esta iglesia porque si no fuera de ella te va a ir mal. Porque yo soy tu Padre espiritual. Eso es errado. Ahí es donde, por eso ya pues no lo usamos, ¿no? Porque se ha mal dicho, se ha mal utilizado esta situación. O llegamos al punto donde la gente tiene que venir a su Padre espiritual para tomar todas las decisiones. Y eso es algo incorrecto. Como decir, hey, tú no puedes decidir, tú tienes que venir a mí. Eso es incorrecto. Desde una perspectiva de una dependencia de un hombre. Que es correcto, que la Biblia también nos enseña, como lo hemos hablado en el libro de Proverbios, que en la multitud de consejo hay sabiduría. Eso también hay que considerarlo, ¿no? Y no ser sabios, como lo hemos leído anteriormente, en nuestra propia opinión, pero no llevando a una dependencia de ustedes hacia un hombre, sea yo o sea quien esté aquí en este lugar, ¿no? Donde tú no puedes decidir, yo soy tu Padre espiritual. Desde esa perspectiva no es correcta, pero desde la perspectiva como lo está hablando aquí Pablo, que fue el que les enseñó, es decir, a él no le podían venir a decir los de Corinto, es que no sabíamos, porque él había hecho su labor de haberles ido a predicar y enseñarles e instruirles. Entonces, él tenía una autoridad que estaba ejerciendo en ese momento, pero para guiarlos hacia el fin por el que había recibido esa autoridad, que era guiarlos a los pies de Cristo. ¿Sí lo vemos? Es bien diferente, ¿no? Porque a veces se nos empieza a mover ahí la forma de entender estas cosas, ¿no? Cuando llegamos a un punto donde, no, es que es mi Padre espiritual y yo no puedo hacer nada si Él no me dice, error. Es lo mismo, ¿quién es el buen pastor? Pero también hay pastores que no son como el buen pastor, pero que dentro de esa figura les depositó una responsabilidad. Porque al final el buen pastor y nuestro pastor, ¿quién es? Jesús. Pero también hay pastores y tienen una responsabilidad. Es lo mismo. Sí, la verdad, en ese tiempo no es recomendable utilizar esas cosas, ¿no? Por el mal entendimiento que hoy hay. Pero sí entenderlo desde la perspectiva, como lo habla aquí, había una responsabilidad y había una autoridad. Y él estaba ejerciendo esa autoridad con los de Corinto. Dice, no escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos, porque él también tenía que hacer una atalaya.
Hoy se ha también trastornado este entendimiento de lo que es ser una atalaya de Cristo. Porque hoy lo que se entiende es como tener unos binoculares, una lupa de este tamaño y andar viendo para todos lados la vida de una persona y señalando pecados para todos lados, ¿no? Eso no es una atalaya. Sí es una parte de la responsabilidad. Pero mira, vamos a Ezequiel 3:20. Uh-huh. ¿A quién? Bueno, se dicen. Mira, aquí en Ezequiel 3:20 está hablando de la atalaya de Israel. Pero veamos cómo lo habla. Si nada más es estar así con unos binoculares o una lupa gigante viendo, señalando, pecador, pecador, falso, hereje, fariseo. No, miren, Ezequiel 3:20. Dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, dice, él morirá, porque tú no le has, ¿qué dice? Porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, dice, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Dice el 21, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. ¿Cuál es la función principal de una atalaya? Es, ok, está el hermano en equivocación, no es exhibirlo a todas luces, es tratar de restaurarle. ¿De qué sirve? Es tratar de restaurarlo. Pero si al justo amonestar es para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue ¿qué? Amonestado. Y tú habrás librado tu alma. Sí, hermano. Algunos hermanos de aquí me hablaron de una situación que está ahí en el internet, ¿no? Que bueno, eso se dan siempre. Que subieron una publicación en una página y que hablan de nosotros y no sé qué tanto y que hablan en el nombre de hasta del pastor Choi y no sé, pues es mentira. O sea, si hay algo que debemos de entender es las redes sociales no son para eso. No sé, no, y como cristianos no debemos de tomarlo así. Y yo vi, me metí ahí vi y bueno, nos maldecían de aquí para allá y ni nos conocían. Y yo nada más me daba tristeza algo. Yo decía, ¿por qué ninguno de los que están ahí escribiendo mensajes o algo así le pregunta a estas personas en primera quiénes son? Porque ellos están en pleno y total anonimato. En segunda, ¿y las pruebas? Hasta en un juzgado de los hombres, ¿no? Ok, a ver si que Chuy, ¿y su firma? Porque yo le comentaba a una persona que vi que era de Argentina, un pastor, y estaba hablando con él de esta situación. Me dijo, sí, ya me estoy dando cuenta. Le decía, nada más, ¿por qué la gente nos hace una pregunta? ¿Por qué en la página oficial de Casa de Oración no hay nada? Porque así no es la situación, pero es el morbo. Mira, ellos empezaron toda esta situación como unos 4 días, 5 antes. Y pusieron un comunicado que decía, hemos recibido una información muy importante de la Ciudad de México y que tenemos que exhibirla y exponerla. ¿Por qué? Porque es apostasía en la Ciudad de México. Y esténse listos y preparados. Y yo veía los comentarios y decían, ya me urge saber. Se públicala porque ya quiero saber, ya quiero que me digas, ya quiero enterarme. ¿Qué es eso? Y mire, pero lo bueno es que parece que estuviera planeado, ¿no? Una de las principales acusaciones que hacen, por ejemplo, de mí, que lo que yo les dije hace unas semanas, que han dicho que era un borracho y que me subía ahí a la alabanza. Eh, bueno, la Biblia es muy clara, ¿no?
contra un ministro no aceptes acusación si no hay testigos, pruebas. Y no las hay. O sea, cuando si alguien va y me demanda, y dice, oiga, ya pues, le van a llamar, oiga, ¿y cómo está? Es que me pegó, ¿dónde? Aún no le haya pegado, ¿eh? ¿Y dónde está el golpe? No, pues es que no. A ver, pero ¿qué te pasó? ¿Dónde te pegó? No, es que primero me pegó acá. Y luego, a ver, entonces, ¿cómo fue? Ah, no, es que me dio por acá. Oye, no, tú me estás diciendo de aquí para allá, no tienes pruebas, no tienes nada, esto no procede. Pero yo lo exhibo nada más en el sentido de, hermano, por favor, hay que ser prudentes. Lea nada más, faltas de ortografía, dicen que tengo 24 años. Mentira, mentira, mentira. Ni una sola prueba, ni 50 familias, y no es cierto. Pero eh, eso lleva madurez a la iglesia. Y lo leíamos y lo hemos estado estudiando. Y créame que yo no sabía de esto. Dice nuestro Señor Jesucristo, cuando todos hablen bien de ti, ten cuidado. Porque así hacían vuestros padres con los falsos profetas. Yo les he dicho, ¿cuál es nuestro mayor arma? Ustedes tienen acceso a nosotros. No hay nada oculto, no hay nada. Nos conocen, ustedes nos van a ir conociendo con el paso del tiempo. Los hermanos de la Ciudad de México tienen 7 años conociéndonos. Conocen dónde vivimos, conocen qué hacemos. Saben quiénes somos y creo que eso es mucho más de lo que alguien pueda hablar o decir, ¿no? Les dije, el día que nos paremos aquí y empecemos a hablar que Cristo no es Dios, que la salvación es por obras o cualquier otra cosa extraña, pues ahí corran de la iglesia. Pero mientras, hermano, es normal, no pasa nada. Pero entendamos, el atalaya está para eso, para andar exhibiendo la vida privada y las situaciones de las personas, o para buscar restaurar aquí. Esta era la función, era bien diferente, ¿no? El atalaya si lo vemos naturalmente, venía el enemigo y él tenía que avisar, ciertamente. Pero aquí está hablando del atalaya de Israel dentro del cuerpo. Y la función era bien diferente. Era buscar restaurar aquel. Y eso es lo que hace, por ejemplo, un ministro. O sea, si por ejemplo aquí de repente sale, no, el hermano se equivocó, falló, pecó, pues no vamos a ponerlo aquí en la pantalla y vean, el hermano fulanito ya anda en esto. No. Vamos a buscar que amonestarlo. ¿Para qué? Para que regrese al camino. Porque si no me estoy volviendo juez de él. El único juez fiel y verdadero, ¿quién es? Dios. Dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué significa esta palabra ayos? Maestros, podemos entenderlo así. Para nuestro entendimiento sería así, aunque tengas 10,000 maestros en Cristo, dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué está hablando aquí el apóstol? Bueno, que él fue el primero que les fue a predicar. ¿Sí? Es decir, no había nadie que le pudiera venir a contar de ellos, él sabía quiénes eran ellos. Estaba ejerciendo su autoridad apostólica en este sentido, ¿no? Pero entendremos, cuando dice aquí, yo os engendré por medio del Evangelio, ¿quiere decir que lo que Pablo estaba queriendo decir es que él los hizo nacer de nuevo? No, ¿verdad? Estaba dando una ejemplificación, estaba mostrando que él conocía perfectamente cuál era el fundamento que habían recibido y que no era válido que se estuvieran desviando. Sí, porque por ejemplo algunos pudieran llegar y decir, no, es que no sabía, a mí me enseñaron de esta forma. Y uno dice, bueno, es válido, ¿no? No sabía el hermano, pues lo enseñaron mal. Pero aquí ninguno de ellos pudiera llegar así, podía haber llegado así. Porque el
que les estaba hablando era aquel que les había predicado el Evangelio. Y el Evangelio era el que había traído la salvación, ¿no? Como lo podemos ver en primera carta de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Dice, y siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí entendemos, Pablo está ejerciendo una autoridad apostólica a los de Corinto porque él había llegado a predicarles el Evangelio de salvación, el cual había obrado en sus vidas y los había hecho salvos. Pero esta autoridad apostólica la estaba ejerciendo en el sentido de, como lo dice en el primer verso, de amonestar a los hermanos. Les estaba haciendo esto. Ustedes no pueden argumentar nada. O sea, no se pueden ir como a veces lo llegamos a hacer, ¿no? Con excusas. A veces llegamos y no, es que mire, fíjate que pasó esto y por eso no lo hice y fui para allá. Él les dice, no pueden delante de mí hacer eso. Porque el que les instruyó desde el primer día en la verdad fui yo. No me pueden venir a decir que no se les instruyó, que todo lo que habían recibido y todo lo que estaban recibiendo los hombres que venían eran de parte de Dios. No me pueden venir a decir que yo no les hablé de la sabiduría del mundo y de la sabiduría de Dios y que deberían de morir a esa sabiduría del mundo porque esa sabiduría es muerte, es corrupción y es diabólica. No pueden llegar con ningún argumento delante de mí porque yo sé el evangelio que se les predicó. Los estaba llevando a que se confrontaran con su realidad que estaba en su interior. De eso, desde esta perspectiva entendemos lo que les está hablando aquí, diciéndoles que él era su padre espiritual, pero nunca en un sentido de que por su poder ellos habían alcanzado salvación, sino era por el poder del evangelio. Pero hay momentos, hermano, en los que Dios también llama a sus ministros a confrontar a la iglesia. Eso era lo que estaba haciendo aquí. Y era válido que él se tomara de la autoridad que Dios le había dado, del llamado que Dios le había hecho, y que él conocía perfectamente cuál había sido la instrucción que ellos habían recibido. Es decir, estamos en la iglesia, estamos trabajando, nos están predicando y muchos de ustedes salieron de otras iglesias y se entiende este proceso, ¿no? De ir limpiando algunas cosas y afirmando otras. Porque sí, no creo que todo lo que les hayan hablado y predicado haya estado completo y totalmente mal. Tal vez algunos sí digan, no, pues yo sí, donde iban, ni una sola, ¿no? Pero no siempre es así. Y en ese proceso, bueno, se les está hablando, se les está instruyendo, pero va a haber cosas o momentos en el que ya hay una madurez en la iglesia, o ya debería de existir una madurez en la iglesia. Y cuando la iglesia no está respondiendo conforme a esa madurez, pues bueno, puede venir el ministro y exhortarte y amonestarte diciendo, oye, no me puedes decir que no se te ha dicho, porque yo mismo te lo he predicado. Es más, yo mismo he hablado en persona contigo y hemos hablado de este tema y te he expuesto el mensaje y la palabra de Dios con respecto a esta situación. No puedes decir que estás pecando por omisión. Estás pecando por rebeldía. Esta es la figura que les está hablando aquí el apóstol. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, no en Él. ¿Sí ven? Dice, yo os engendré por medio del Evangelio. Dice, por tanto, les ruego que ¿qué? Que me imiten.
hemos hablado de eso. No nada más es predicar. No nada más que usted le diga a sus hijos que no mientan. Ellos tienen que ver que usted no miente. Para usted poderle decir de la misma forma, haz como yo hago, hijo. Sí, porque si yo le digo a mi hijo, no mientas, y el clásico que yo les he dado ese ejemplo, no le llaman por teléfono, dile que no estoy. Y parece sutil, ¿verdad? Parece, y uno a veces utiliza estas frases, es que es una mentirilla blanca, una mentirilla piadosa. A ver, vamos a entender, el niño está aprendiendo. Y se le están formando sus convicciones, se le están formando sus valores, se le está formando carácter. Y él tal vez no tenga esa misma perspectiva tan amplia de usted, aunque tampoco es válido. ¿Sí? Pero vamos a entenderlo. ¿Le estoy enseñando mal? ¿Por qué le está aprendiendo? Y si yo le digo no mientas y por el otro lado él ve que pues, tampoco son tontos nuestros hijos, ¿verdad? Dice, a ver, mi papá me dijo que no mienta, pero después me dice que le diga que no está cuando sí está, pues él me lo está diciendo. Lo que el apóstol Pablo estaba diciéndoles es, todo lo que yo les he hablado y les hablé durante el tiempo que yo estuve, ustedes lo vieron que no nada más era de labios para afuera, sino que era algo, una verdad absoluta en mi vida y yo vivía tal cual esa verdad y conforme a esa verdad, no que nunca me haya equivocado, porque evidentemente sabemos que era un hombre y que llegó a fallar, pero aún en esas equivocaciones, pues vivió con integridad, ¿no? Es decir, un ministro tiene que reconocer también para vivir en integridad. Decirle, oye hermano, perdón, te menosprecié, hermano, perdón, te hablé mal. Porque entenderíamos incorrectamente que el ministro es irreprensible cuando no tiene ninguna falla. Eso no existe. Eso no existe, eso es una mentira. Que los ministros a veces nos hemos enfocado a mostrarle a la gente que somos santos y perfectos y que no tenemos error y falla, eso es otra situación. Y llega el momento en que, por ejemplo, ven al pastor que está pasando por una situación y dicen, es que de andar mal. No, es que es un hombre igual que tú y que yo. Pero les dice, les ruego que me imiten. O sea, esto iba más allá. No les está diciendo ya que les ruego que me escuchen. Era un compromiso mayor el que estaba mostrando aquí el apóstol y el que debe demostrar todo hijo de Dios. Haz como yo. Claro, a veces en la práctica la gente dice, ay, si ya quién se cree que les dice, imítenme, hagan como yo. Yo cuando hago una vez hice una situación así, pero con mi esposa. Estábamos en una iglesia donde yo les he comentado, a veces ahí vienen mal los niños. Desde lo que nosotros lo vemos desde lo que comen. Y me acuerdo que de lo que le mandan los papás, ¿no? Y me acuerdo que cuando empezaba todo eso, Emma estaba pequeña y empezaba con las frutas y todo eso, ¿no? Y obviamente Tania le mandaba un loncho así más para esa edad en la que tenía. Y le decía, hermanos, es que he recibido muchos reportes que a su hijo de 6 meses le mandan su Coca-Cola y pequeñita, casi en su mamila. O puras golosinas. Y no está bien. Y ya desde ahí se enojaban, estos metiches, no, no es que, ¿somos la iglesia o no lo somos? Le decía, miren, no voy a decirle nada, pero vean, mi esposa es joven. Tenía ahí unos 21, 22 años. Y aunque sea joven, cuando uno se acerca a Dios y Dios lo instruye, Dios le capacita y Dios le muestra cómo hay que hacer las cosas hasta en el cuidado de los hijos. Y yo les decía a las hermanas, yo les invito a que un día cuando lleguen vean
la loncherita de Emma, ¿cómo viene? Con sus alimentos, con sus cosas. Y les invitaba, les digo, les invito a que imiten ese comportamiento, porque es algo correcto. Y a veces eso como que crea una contención en la iglesia, ¿no? Porque dicen, esto ya se están sintiendo. No, no, no. O sea, lo que les estamos diciendo es que nosotros estamos comprometidos en todo sentido, en predicar y vivir la palabra desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más que se llegan a ver, ¿no? Y aquí vemos cómo el mismo apóstol utiliza este mismo sentido, ¿no? O sea, les ruego que me imiten, que hagan como yo hago, que actúen como yo, porque yo estoy actuando como quién, como Cristo. Y a veces sí, con algunos jóvenes llegamos y le decimos, ¿cuándo te hemos enseñado? Por ejemplo, hablando igual de las redes sociales, eh, también son una ventana a nuestra vida, ¿sí o no? O sea, si yo subo algo y lo publico, la gente va a ver en primera que lo publiqué yo, como persona, como individuo, ¿sí? Y en segunda va a ver lo que estoy publicando. Y si yo digo a las personas que soy cristiano y soy creyente y que sigo a Cristo y que voy a una iglesia cristiana y me congrego y que yo no vivo como el mundo y de repente encuentran ahí en la plataforma virtual donde es una ventana a mi vida, una situación extraña que va en contra de eso que yo estoy viviendo, pues es algo incorrecto, ¿no? Y con algunos jóvenes llegamos y le decimos, oye, ¿por qué subiste esto? Sí, yo entiendo que da risa, pero ¿ya viste el título? Una bola de majaderías y malas palabras. Le digo, es que mira, tú tienes amigos en la iglesia y en el mundo, ¿no? Gente que te conoce, ¿no? Y tú eres un ministro. Y ellos van a ver, van a decir, a ver si él toca la alabanza y está poniendo aquí una cosa bien extraña. Vas a dar un mal testimonio. Y yo le decía, ¿cuándo has visto de nosotros que hagamos eso? ¿Por qué crees que porque no tenemos libertad? No, no, todo lo contrario, porque entendemos que hay una responsabilidad. Es más, de hecho, cuando uno se inscribe ahí, le hacen firmar términos y condiciones. Nada más que nunca lo leemos. Y que todo lo que ponga, es más, tiene un peso. Hasta tiene un peso legal. Si uno hace una difamación de alguien en internet, esa persona puede tomar esa difamación y llevarla ante los tribunales y procede. Si yo ahorita agarro y pongo, no, es que yo odio a los homosexuales y alguien lo agarra y me puede demandar. Porque hay un peso. Y aparte que tú lo estás diciendo, por ejemplo, cuando subes tus fotos y todo lo haces público, todo el mundo puede tenerlo. Y a veces no entendemos eso. Entonces, no, por ejemplo, nosotros como pastores y que a veces trabajamos con los jóvenes, les decimos, pues ve como yo tengo mi Facebook o lo que tú quieras. ¿Cuándo has visto que yo suba cosas así? Nunca lo vas a ver. Pues tómalo eso como ejemplo. Porque claro que es importante. No es fundamental, no está diciendo ahí que ya eso lo refleja todo completo y totalmente el reflejo de tu vida. Pero sí, oye, si tú dices que eres cristiano y de repente subes una cosa que va en contra de los principios cristianos, pues la gente lo va a ver. Y también es un testimonio. Hoy en día es una verdad y es una realidad. ¿Cuántas? Ahí está pululando, ¿no? Que unos 15 años de una jovencita, ¿no? Sí saben, han escuchado, ¿no? Todo empezó en el internet y acabó en la televisión y ahorita ya las autoridades, ¿quién sabe qué tantos rollos? ¿Tiene un peso lo que se pone ahí, se publica? Hubo ahí otro, ¿no? Que hasta se ganó un carro. Le dieron un carro. Ese. ¿Y dónde se hizo famoso?
En el internet. Por lo que uno quiera y por lo que uno piense. ¿Tiene un peso? Claro. Cuando usted vea que sus pastores, bueno, pues vaya y dígales, oiga, ¿qué pasó aquí, no? Pero si no, es algo que también considerar, o sea, les ruego que no, le dice, les ruego que me imiten. Ustedes vieron que tuve problemas tal vez cuando estuve ahí con ustedes, ¿cómo lo resolví? Ustedes vieron que tuve estas situaciones, ¿cómo las resolví? ¿Las resolví a la luz de la palabra? ¿Las resolví conforme a la palabra? Tomen ese ejemplo. Y eso es algo que también debemos de entender. No es poner a los pastores y a los ministros en un lugar tan alto que no los podamos alcanzar, pero tampoco es ponerlos en un lugar donde los empezamos a pisotear y decimos, ¿sabes de qué me puede hablar y qué me puede decir? Aquí lo está hablando él. En primera de Pedro 5:2. ¿Estamos ahí? Dice, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino que voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, ¿qué dice? Ejemplos de la grey. Y aquí está la grey, que es el pueblo de Dios, ¿no? Siendo ejemplos. Y esto se va transmitiendo el pastor, el ministro, el diácono, el líder, el papá. ¿Cómo vas a apacentar a tu familia, padre? ¿Con tus palabras o con tus hechos? Con los dos. Pero si tus palabras van en contra de tus hechos, se va haciendo menos lo que estás diciendo. Sí, verdaderamente, y eso llega a pasar, ¿no? Hay pastores que llegan y hablan y dicen, pero pues nada de eso viven. Y eso no es correcto. O sea, algo que uno debe de entender es cuando Dios nos está hablando, antes de hablarle hacia la gente, Dios nos tiene que hablar a nosotros. Pero vea, ¿sabe algo que igual no se dice mucho? ¿Qué pasa cuando Dios va a hablarle, Dios le da la instrucción al pastor de hablarle de un tema a la iglesia cuando el pastor todavía está en la mera prueba con esa situación? O sea, todavía está en esa lucha. ¿Se calla mejor? ¿Y no lo dice? ¿O habla la palabra de Dios, entendiendo también que Él está todavía luchando con eso? Porque es evidente, ¿no? O sea, Dios no, nos habla a toda nuestra forma de vida, a toda nuestra forma de vida, en todo sentido, absolutamente en todo sentido. Y sería ilógico que yo les dijera que yo ya cumplo todo. Pero aún así tengo que venir y hablar la verdad para allá y para acá. Pero también se entiende que, bueno, el pastor no puede estar en este lugar si no tiene ya una madurez y un carácter firme en las verdades de Dios, ¿no? Porque él también tiene que ser ejemplo a la iglesia. Como yo le decía, hermano, ¿cuándo han visto que un pastor falte a un sermón del dominical? ¿Cuándo? ¿Cuántos años tienen aquí? 2 años, ¿no? 3 por ahí. Bueno, la iglesia hablo en general. ¿Cuándo han visto que un pastor falte?
Es que se me hizo tarde, perdón hermanos, y les habla, ¿no? Por teléfono al diácono. Pues pónganles ahí un video, ¿no? No sé. Que se pongan a orar o algo. ¿Por qué? Dice, es que es el pastor y pues tiene que venir. ¿Por qué? Sí, no, porque así empezamos a medir, ¿no? Medimos diferente, ¿no? Dicen, ¿por qué su responsabilidad? ¿Es su responsabilidad? Sí, pero no la misma que tienen los que están enfrente de venir, ¿o es diferente? Entonces, ¿por qué la medimos? Porque como yo no voy a predicar, entonces no pasa nada. No, claro que sí. Soy parte del cuerpo. Ahora, sin verdad, tú puedes faltar un mes a la iglesia después de haber estado un año en esa congregación y no pasa nada, algo está mal. ¿Sí me entendió? Pues uno haber estado un año en la iglesia y usted pueda faltar unos 2, 3 semanas y verdaderamente no pasa nada, es porque usted cuánto estaba aportando a esa iglesia. Pues nada. Allí está en una situación, ¿no? ¿O no? Entonces hay que aprendernos a medir de los dos lados, ¿no? Sí, el pastor tiene que estar, claro, por supuesto. Es una responsabilidad, por supuesto. Pero es la misma. Eso es lo que no entendemos. Porque tanto a mí Dios me llamó a estar aquí como usted lo llamó también a estar aquí el domingo. Dice, por esto mismo, verso 17, dice, os he enviado, ¿a quién envió el apóstol Pablo aquí con los hermanos de Corinto? A Timoteo, al joven Timoteo. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual dice que os recordará mi proceder en Cristo. Dice, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Veamos nuevamente, ¿qué les va a recordar? Vean cómo utiliza estas palabras. ¿Qué les va a recordar, Timoteo? El proceder de Pablo. Vemos, el mensaje que hablaba el apóstol Pablo era de palabra y de hecho. Y ese es el mensaje de verdad que nosotros predicamos, ¿no? El que hablo y el que vivo. Y eso trae una convicción mayor a la gente porque te está viendo. O sea, yo lo he visto. Eso, y eso es lo que hablábamos, ¿no? O sea, no es poner al pastor ahí tan alto que no lo podemos alcanzar, pero es una verdad que también la gente los ve y te escuchan. Y a veces cuando hay una situación difícil, te voltean a ver cómo reaccionas, cómo actúas. Y por eso aquí les dice, les va a traer a memoria, les va a recordar, les va a aconsejar que recuerden su proceder, que era su proceder, estaba hablando de sus palabras y de sus hechos, de su actuar del apóstol. Él les había mostrado el evangelio con su vida. Dice, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Esto habla de una integridad del ministro. O sea, que no iba a una iglesia y se actuaba de una forma, y a veces hay ministros así. Si es una iglesia grande, pues les doy bien. Si es una iglesia pequeña, estos qué van a saber, ¿no? Hay ministros así, que tú le dices, oye, ¿por qué no vas y predicas a mi iglesia? ¿Cuántos son? ¿Qué importa cuántos sean? Bueno, están peores, ¿no? Los que cobran. Pero algunos te preguntan, ¿cuántos son? No, pues somos 10. No, mira, déjame lo pienso, ¿no? Es que tengo otros compromisos. ¿Y no les gusta ir a iglesias así pequeñas?
Es como si llegaran y yo me asomara, ¿no? Ahí en la escalera. ¿Cuántos vinieron? Pues ahorita son 5. Pues diles que no vine, me subo. Tú atiéndelos. No, claro, está expectante a los que conoce y los que sabe que vengan, ¿no? Pero si no vienen, pues ni modo. Tengo que seguir igual. Y como yo le decía, el ministro es ministro aquí y en su casa y en la calle y en todos lados, ¿no? No hay nada de que aquí soy el pastor, pero allá afuera soy otro. No. Dice, la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Les he enviado a Timoteo, dice, para que le recuerde y proceder en Cristo. Mira, segunda carta de Timoteo 3:10. ¿Por qué era Timoteo? Veamos quién era Timoteo. Segunda carta a Timoteo 3:10. Vean lo que habla, cómo le habla ahí el apóstol a este hombre. Dice, pero tú has seguido ¿qué? Mi doctrina. Ya entendemos esta forma de hablar del apóstol, ¿verdad? Porque decía mi doctrina no era porque era su pensamiento, sino porque él se apropiaba el evangelio. ¿Sí recordamos? Por eso le dice, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Dice, como los que me han sobrevenido en Antioquía y en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿A quién les estaba enviando el apóstol? Pues a un hombre de Dios que había recibido de su maestro la instrucción. Y eso, pero ¿cuál era esta instrucción? Pues la de Cristo, eso debemos de entenderlo y tenerlo bien claro, ¿no? Y había vivido y creído en ese mismo sentir, ¿no? Es decir, les iba a hablar exactamente lo mismo. Y eso es algo que procede cuando entendemos lo que es la iglesia de Dios, ¿no? Cuando nos quitamos tanto el sectarismo que hacemos nosotros y hablamos de la iglesia universal, de la iglesia verdadera de Cristo, que uno puede escuchar un predicador de otro país en otra situación muy diferente y habla lo mismo que el predicador de su iglesia, claro, cuando todos estamos en lo mismo, ¿no? Y uno puede escuchar a un predicador de Asia, de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, de Sudamérica, y todos hablan el mismo mensaje. Porque todos han sido instruidos al final por el mismo que maestro, pero por medio de hombres piadosos de Dios que han escuchado el mensaje y han recibido instrucción de parte de Dios. Y bueno, así se va pasando la instrucción, ¿no? Pero al final lo que está hablando aquí es que Timoteo les iba a hablar el mismo mensaje. Le dice, les va a recordar. Pero este mensaje iba más allá de las palabras, ¿no? El testimonio que había, lo que tenemos aquí, el testimonio que había dado el apóstol Pablo tenía un peso. ¿Qué mayor milagro le puede usted predicar a la gente? Su vida. Te puede decirles, no, es que yo he visto que Dios ha sanado, que Dios, no sé. La gente te va a decir, no, no te va a creer tal vez. Pero cuando tú les hablas dentro de ese mensaje, lo que ese mensaje ha hecho en tu vida, y más si es una persona que te conoce o que te conocía antes de estar hoy en la verdad, pues eso te va a tener más peso.
Va a tener mucho más peso, aunque la persona, tú ores por esa persona y en ese momento se sane. Pudiera pasar, ¿no? No, si es que tengo un padecimiento, bueno, vamos a orar. Y le oras y en la gracia de Dios se sana. Pero tu testimonio va a tener más peso del poder de Dios. Es el más grande milagro que tú puedas haber experimentado y que tú puedas compartir. Dios me libró, Dios me sacó. Cada quien sabe, ¿no? Sí, la vida que hoy tengo, en verdad, hermano, te lo digo, no es perfecta. Es más, tengo tal vez hasta más pruebas que antes. Pero las bendiciones que hoy tengo, no se comparan con lo que antes tenía. Porque hoy tengo paz con Dios. Hoy tengo el amor genuino y verdadero de Dios. Hoy tengo la verdad de Dios. Hoy tengo sabiduría de Dios. Eso ha cambiado todo mi entorno, toda mi vida completamente. Por eso le dice, tú has seguido mi doctrina, conducta, todo. Tú sabes quién soy. Pero veamos, y es la última parte. Es el verso 18. Mas algunos están, ¿qué? Dice, algunos están envanecidos como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Dice, pero iré pronto a verlos si el Señor quiere. Dice, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y les dice en el 21, vean, dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué estaba ejerciendo aquí nuevamente Pablo? Su autoridad. Dice, además, algunos están envanecidos. Esta palabra tiene algunas connotaciones importantes. Dice una palabra altanera, una persona altanera, una persona que se ha hecho orgullosa. Dice, algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Mira, pasa algo. Sí, hay una parte que es verdad. O sea, está el ministro y tiene una responsabilidad y tiene una autoridad. Alguna vez me llegó a pasar que estando llevando el ministerio de alabanza, pues hay un orden en cómo se lleva. Nosotros ensayamos y hay un orden. Se le dice, lleguen temprano, acomoden sus cosas, oren a Dios y empiecen el ensayo y con orden y no pierdan el tiempo. ¿Y qué cree que un día pasó? Un día fui a un viaje, de hecho fui a Guadalajara. Iba a hablar con uno de los pastores de allá, pero no les avisé que yo regresaba el sábado. Y no les avisé con toda la intención. Porque yo cuando yo estaba, pues el ensayo iba bien, ¿no? Todo normal, todo tranquilo. Pero dije, yo quiero ver si realmente es algo que ellos ya entendieron. Que esté quien esté, pues tiene que ser igual. Entonces ya llegué del viaje y todo, y llegué a buena hora, y fueron por mí, le dije, oye, llévame a la iglesia, ¿no? Llegué a la congregación y abro la puerta. Y desde que estaban ahí por abrir la puerta, yo decía, pues no escucho la música. Tendría que haber estado escuchando la música del ensayo, pero dije, bueno, igual están cambiando, ¿no? Y entro. Y bueno, entonces se pusieron blancos, amarillos, verdes, rojos. Y unos ahí arriba con las papas, con el refresco. Y unos para allá hablando, y unos sentados. Y yo dije, bueno, ¿cómo es posible esto, no? Pero en serio les cambió y aparte dije, como si yo les fuera a hacer qué. Como si hubiera agarrado el cinturón y agarrármelos a todos. No, ¿qué les va? Pues no. Pero me llamó mucho la atención esto. A veces no queremos los ministros, pero es una verdad que también pasa. Uno tiene que estar ahí, constante. Hermano, no es para allá, es para acá, y no te desvíes y no salgas. Pero a veces a los hermanos les llega a pasar esto. No está, no va a venir el diácono. Por ejemplo, aquí hacen un
una limpieza los sábados y los hermanos encargados luego no están aquí. Yo también me voy. Terminamos y les digo adiós, hermanos, que les vaya bien. Y están ustedes. Aquí están, ¿no? Están ustedes. Si cumplen lo que se les pide. Pero llegará el día donde aquí el hermano Castillo llegue. Y espero que los encuentre pues haciendo sus labores, ¿no? Porque si no ya se están desviando. Y es, bueno, no sé si la palabra triste, pero es una verdad, hay que estar. ¿No es así a usted le pasa igual con sus hijos? No tiene que estar ahí. Dice, hijo, no hagas esto, no vayas. Y a veces, ¿cómo están? No va a venir mi papá. Y llega el papá. Y toda la pared pintarrajeada ahí, ¿no? ¿No te instruí que no podías hacer eso? Así estaban estos hermanos. Pero ya en un nivel mayor. Porque entendiendo, bueno, los hijos están en otra situación, no están aprendiendo. Pero aquí no, aquí ¿qué era lo que pasaba? Ya se habían hecho altaneros, orgullosos. ¿A mí qué me va a decir? El clásico, tú no eres el Espíritu, yo ya lo he dicho, no, tú no eres el Espíritu Santo para decirme algo. Tú no eres Dios, a ver, ¿tú quién te crees? Ay, si tú eres un pastor y no sé qué. Y así. Hasta en las mejores iglesias pasa eso. Pero les dice, pero iré pronto a vosotros. Si el Señor quiere, dice, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan de envanecidos. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pero a ver, ¿qué entendemos esto? Que entonces iban a llegar, iban a hacer una guerra ahí como ahí el Dragon Ball, los Saiyajins, y aventándose poderes y todo. Y llegaba el apóstol Pablo y, mira, yo tiro a 50, a ver, ¿tú cuántos tiras? Pues claro que no, porque no les estaba hablando en ese contexto. El contexto del que les estaba hablando era el poder que Dios había manifestado en sus vidas con su carácter. Recordemos, no hay que sacar las cosas del contexto bíblico. Les está hablando que lo imiten. ¿En qué? En carácter. Les está hablando que Timoteo, el joven Timoteo, les iba a llegar a recordar que su proceder, su carácter. Estaba hablando de eso, ¿no? Dice, voy a ver el poder. Es decir, como si les dijera, voy a ver cómo está tu familia, mi hermano. Sí, porque tú andas hablando y alardeando y andas con tus binoculares y tu lupa bien puesta, señalando a todo mundo y menospreciando y deshaciendo a los hermanos. Pero ¿y tu vida? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino que en poder. Romanos 15:18. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Dice, con la palabra y con las obras. Dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo ha llenado del Evangelio de Cristo. ¿Cuál era la manifestación de poder que estaba hablando aquí el apóstol Pablo principalmente? Que él había, por medio de la capacitación que el Dios le había dado, había hecho una obra evangélica fuera de su tiempo. O sea, que muy difícilmente otra persona hubiera repetido las distancias y los lugares que él recorrió predicando el evangelio. Y aquí algo bien importante, que ese predicar el evangelio traía fruto. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Que la gente creía, se convertía, se arrepentía y entregaba su vida. Ese era su sello. Que no iba en su poder, que iba en el poder de Dios. Y que claro, ¿no?
poniendo todo el contexto, que su predicación se manifestaba con su forma de vivir. Sí, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en el poder. Dice que él iba a ir y los iba a reprender. Pero les dice, todo él, miren cómo es este hombre. Lo que habían hecho por las palabras que él utiliza, le había preocupado. Porque se ha tomado, bueno, a nuestro entender, ¿no? Prácticamente 4 capítulos exhortándolos. Prácticamente han sido estos capítulos exhortación tras exhortación. Es decir, le preocupaba en sobremanera la condición de los hermanos en Corinto. Y él tenía una responsabilidad y una autoridad dada por Dios para guiar a sus hermanos y aún exhortarles. Pero él todavía llega y le dice, ¿cómo quieren que vaya? ¿Iría ustedes con vara? Aquí una traducción más fiel de esta palabra es garrote. O sea, estamos hablando no literalmente, ¿verdad? Sí, no iba a ir literalmente con un garrote a agarrarse a los hermanos a garrotazos, no. Dice, ¿iría a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Aquí esta palabra mansedumbre es gentileza. Y está tomando, bueno, el ejemplo de la disciplina a los hijos. Cuando el papá ya va con la vara, ¿a poco va con gentileza? Tampoco va con ira, ¿verdad? Pero va con autoridad y firmeza. ¿Sí o no? Y pues si ya sacó la vara es porque ¿qué va a hacer? Le va a dar. Si no le está amenazando, ¿verdad? No, así no es. O sea, si ya está, pues ni modo, amigo, ya. O sea, tú llegaste ya a este punto. ¿O cómo quieres que yo hable contigo? Con gentileza, ¿nos sentamos mejor a platicar? Sí, ¿verdad? Nos sentamos mejor a platicar y lo discutimos en paz. Pero ¿de qué dependía cómo iba a llegar el apóstol? Exactamente. De la condición de los hermanos de Corinto. O sea, si ellos atendían la reprensión que les había estado hablando, pues iba a llegar con gentileza, ¿no? Ok, hermanos, pues está bien. Fallaron, pero ya se arrepintieron. Vamos a restaurar. Pero si seguían envanecidos, pues iba a llegar, no a garrotazos literales, ¿verdad? Pero iba a llegar con autoridad. Porque a veces es necesario. Es lo que yo lo puedo entender. A ver, el hermano en la iglesia que está cayendo en un pecado, en una falta, ¿se le tiene que animar y alentar o se le tiene que exhortar y reprender? Claro. Al hermano que está ahí todo tirado, que ya no puede, llego y lo exhorto y le reprendo o lo animo y lo aliento. Es que a veces no entendemos eso. A veces la iglesia, los líderes de la iglesia tienen que ir a reprender al hermano. Y sabe a veces en este mal entendimiento, ¿qué es lo que hacen los congregantes? En lugar de esperar para que ese hermano pues, lo reprendieron, no porque se portó muy bien. ¿Sí o no? Si un hermano de repente, porque llega a pasar, de repente ponemos unos hermanos en disciplina. Y ahí está el hermano, ¿no? Y la gente sabe. Y llegan.
y lo quieren alentar y animar, no. Tampoco es odiarlo y hacerlo para un lado y hacerle el feo ni saludarlo, ¿no? Pero no entendemos esto. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo, ¿cómo quieren que llegue? ¿Cuál es lo que realmente necesitan ustedes? ¿Vara o gentileza? ¿De qué iba a depender de su condición? Y es lo mismo en la iglesia. Yo he hablado con unos jóvenes, mira, yo entiendo que te preocupas o te puedes estar preocupando por él, pero le está haciendo un daño. Déjalo. Él está en disciplina y necesita ponerse a cuentas con Dios. No le haces un bien. ¿Y me creerá que es tan difícil eso que la gente lo entienda? Yo a algunos les hablo, ¿tú crees que es fácil? O sea, a mí me ha tocado varias situaciones y llego principalmente con los jóvenes y le digo, ¿por qué no? Primero, si te hemos estado instruyendo. Hubo una vez a un joven que yo le advertí, aléjate de esta persona. No te lo puedo prohibir, ¿verdad? Porque yo quién soy. Pero se lo advertí. No está bien. A los pocos meses, bueno, nos alejó y salió algo peor. Pero él vino y se arrepintió. Pero le dije, es que está bien, o sea, no vas a salir del ministerio, pero esto necesita una reprensión. Sí, ¿no? Porque no nada más es, ya pido perdón y ya, ¿no? ¿No? Y mucho menos en el ministerio. Y me crea que a mí me cuesta mucho trabajo eso. A veces no quiero, hasta digo que no vaya. O sea, no es fácil. Y la gente no lo entiende. Y en lugar de que se unan por amor de ese hermano, si bien no, o sea, no decirle y decirle, ya ves, por pecador estás ahí. No, claro que no. Pero dejarlo, orar por él, pero dejarlo. Y ahí van, no, ¿qué te hicieron? Ay, no, si se pasaron, no saben. Y aquí el mismo apóstol está hablando de esto. A veces hay que ir con gentileza y hay veces hay que ir con vara. Pero aquí, bueno, les estaba dando la oportunidad de, ¿cómo quieren, hermanos? Primera carta a los Tesalonicenses 2:3, para terminar. ¿Estamos ahí? Primera carta a los Tesalonicenses 2:3. ¿Sí? Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Dice, tan grande es nuestro afecto por nosotros, que hubiésemos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos.
Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, no para ser gravosos a ninguno de vosotros, dice, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, irrepresible e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, dice, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Ven las dos palabras? A veces exhortar, a veces consolar. Dice, y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibisteis, dice, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Aquí vemos el claro ejemplo de unos verdaderos ministros de Dios que atienden el cuidado y el llamado que Dios ha hecho, pero en sabiduría de Dios. Le digo, nosotros no podemos dejar pasar situaciones incorrectas que llegamos a ver. Y usted, hermano, se lo puedo decir en el amor de Dios, no se lo tome, como dicen, personal. Porque mire, hermano, estamos en un crecimiento. Yo se lo puedo decir así, yo llegué a esta congregación y bueno, me he dispuesto a Dios a lo que quiera hacer aquí, pero también llegamos en este sentido, no queríamos llegar y que todos nos vieran así como ya llegaron ahí los ogros y ay, a dar varazos para todos lados, ¿no? No, creemos que no es prudente ni es sabio. Pero siempre la iglesia es llamado a un crecimiento, ¿sí o no? Y para ese crecimiento pues necesitamos ser afirmados en la palabra, exhortados en la palabra y alentados en esa palabra. Y siempre que vienen estos tiempos de crecimiento como iglesia, pues es la parte donde nos afirman, pero también donde nos empiezan a exhortar. Y eso, por ejemplo, cuando empezamos era una cierta exhortación, hermano, es incorrecto la forma de pensar de que pues, celebro, pero no vengo a la iglesia. Si no tengo nada que me lo impida. A la luz de la Biblia no es correcto. Dios nos llamó a estar aquí. Lo otro es la libertad. Pero esa libertad no puede romper lo que Dios me ha llamado a hacer. Porque si no, ya estoy actuando en mi sabiduría y no en la voluntad de Dios. Y desde esas pequeñas, yo no puedo decirles, hermano, no pasa nada porque yo entiendo la necesidad que hay y la necesidad que yo debo demostrarles, que es el estar aquí en la iglesia y estar recibiendo de Dios. Pero ciertamente algunas de esas cosas van a incomodar. Porque no podemos ver una situación en su vida que está en contra de la voluntad de Dios y pasarla por alto por amor a ustedes. Y no lo vamos a hacer. Nosotros desde esta parte vamos a pedirle sabiduría a Dios para tampoco actuar en una forma incorrecta, ¿no? Pero también desde este lado les pedimos eso, hermano. No es personal. No es queriendo exhibirlos o avergonzarlos. Pero si queremos que la iglesia crezca, pues tenemos que someternos a la palabra de Dios. Y eso muchas veces en un principio es doloroso. Pero ¿estamos dispuestos o seguimos siendo como el mundo llama, ¿no? Pues de los cristianos del montón. Cristianos nada más de nombre. ¿Sí, hermanos?
Vamos a agradecer a Dios. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu verdad. Y que tú nos permites, Señor, recibir de ella y entenderla, mi Dios. Y te damos gracias, Señor, por estos días que tú nos permites tener tal vez más tranquilidad en lo natural como familia, tener tiempos de descanso, pero que esos tiempos no nos lleven a apagarnos o apartarnos, sino que nos acerquen más a ti, que nos lleven a comprometernos más contigo, Señor, que nos lleven a verdaderamente reconocer esa dependencia que tenemos de ti. Te damos gracias, Señor, por que nos permites reunirnos en este lugar. Te damos gracias por nuestros hermanos. Guarda sus vidas, bendícelas.